Hola, soy su profesor virtual de contabilidad financiera. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo del proceso contable. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a leer las transacciones. 2. Vamos a preparar el libro diario para estas transacciones. Luego vamos a mayorizar estas transacciones y como último paso vamos a obtener un estado o balance de comprobación para verificar que todo se haya hecho de forma correcta. Es importante entender que cada actividad comercial, cada operación que realizamos en la vida real ya tiene una transacción tipo. ¿Sí? Ejemplo, si es que generamos una transacción de ingreso, siempre en esta transacción de ingreso, ya sea de bienes o servicios, en el momento que la registramos, vamos a debitar, ya sea efectivo o un instrumento financiero, como puede ser una cuenta por cobrar. Y como contrapartida, vamos a tener el ingreso por venta de bienes o por prestación de servicio. Cada transacción entonces siempre ya tiene un modelo establecido. La idea es que usted identifique estos modelos o tipos de transacciones para que se los aprenda y de esa manera sea mucho más sencillo resolver cualquier caso práctico. Si es que yo compro un inventario que luego lo voy a destinar para la venta, también ya tenemos una transacción tipo débito a inventarios y que entregamos efectivo o un instrumento financiero como puede ser una cuenta por pagar. Si registramos una nómina, entonces vamos a tener un gasto nómina por los salarios y desde luego que entregamos efectivo. Cada transacción tiene entonces un modelo tipo de acuerdo a la operación que ésta corresponda. Pero también es importante entender lo siguiente, que cuando nosotros registramos transacciones, ¿sí?, de compra o de venta, y vamos a también encontrarnos con los impuestos. Sobre todo dos clases de impuestos. Uno, el que llamamos IVA, que no es más que un impuesto indirecto que se genera en las transacciones comerciales, y también vamos a tener las retenciones en la fuente, ya sea por cobrar o por pagar al servicio de rentas internas. La una sirve como un anticipo de impuesto pagado, ¿sí?, y la otra es un valor por pagar al fisco. De la misma manera vamos a tener un impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto que se genera en la operación comercial, ¿sí? Es un impuesto que está establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y el reglamento de aplicación nos enseña cómo calcular este impuesto. Pero vamos a ir hablando de a poquito de ese tema. Bueno, esta es la empresa XYZ SA, ¿sí? Entonces vamos a resolver 8 transacciones. ¿Qué nos dice la primera? El 1 de enero del año 2020 se crea la empresa y los accionistas aportan en efectivo $20,000. Bueno, siempre la pregunta es, ¿qué recibe la compañía? En este caso recibe ese aporte de dinero de los accionistas. Entonces ingresa a efectivo, vamos a realizar un débito a efectivo y equivalentes de efectivo de $20,000. ¿Cuál es el documento de respaldo de esta transacción? El acta de junta de socios o accionistas. ¿Cuál es la contrapartida? El accionista recibe un instrumento financiero. Ese instrumento financiero que recibe es un título. Ese título se llama acciones. Y las acciones en la contabilidad ya tienen también una cuenta tipo y se llama capital pagado. Entonces, en este caso vamos a tener un débito al efectivo, que es lo que ingresa a la empresa, y un crédito a capital, que es el título que la empresa le está entregando al accionista por el derecho que tiene en esta. La referencia sería para constituir el capital de la compañía. Bueno, si miramos el registro contable número 2, entonces en el registro contable número 2 nos dice que la compañía compra útiles de oficina. Sí, los útiles de oficina son necesarios para que la compañía, desde el punto de vista operacional administrativo, pueda realizar un trabajo en condiciones normales. ¿Cuál sería el asiento tipo en este caso? ¿Y cuál sería la documentación de soporte? Primero, ¿qué recibe la compañía? La compañía recibe esos útiles de oficina
De acuerdo a la NIF, esos útiles de oficina representan un gasto. Entonces vamos a registrar gasto útiles de oficina, ¿sí? $180 débito. Pero como esta es una transacción comercial que está grabada de IVA, yo les voy a hacer llegar una presentación de IVA, en donde vamos a saber en esta presentación cuáles son las transferencias de bienes y servicios que graban con tarifa 12% de IVA, cuáles son las transacciones de bienes y servicios que graban con tarifa 0 de IVA y cuáles son las transacciones que están exentas de IVA. Pero en este caso podemos decir que la mayor parte de transacciones de la vida real graban IVA, y en este caso la tarifa en el Ecuador es del 12%. Muy bien, como esta es una transacción que graba de IVA, usted ya ha experimentado cuando va a una tienda, va a una papelería, siempre el momento que le emiten la factura, al valor de la compra le van a sumar este IVA, que en este caso es el 12%. Entonces este IVA se calcula de los $180 multiplicado por el 12%, entonces tenemos $21,60. Dependiendo de la actividad de la compañía, este IVA lo podemos utilizar como un crédito tributario, o si es que las ventas de esta compañía fuesen con tarifa 0% de IVA, entonces sería un gasto. En este caso lo vamos a utilizar como crédito tributario. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un derecho, ¿sí?, a utilizar este IVA para pagar el IVA que se generan en las transacciones de venta, ¿sí?, en el futuro. Es una cuenta, en esencia, por cobrar que tenemos con la administración tributaria. La contrapartida, ¿qué sale? ¿Qué es lo que la compañía entrega? La compañía entrega efectivo, caja, bancos. En este caso va a ser la suma de estos dos valores. Pero claro, del valor que yo le voy a pagar al cliente, ¿sí?, en este caso, si usted se fija, sería la suma de los 180 más los 21, sería 201,60. Yo le voy a restar una retención al cliente. Entonces le voy a aplicar una retención en la fuente del 1%. ¿Sí? O sea, del valor de la caja, le resto esta retención y este valor le voy a pagar como empresa yo directamente ¿a quién? Al servicio de rentas internas. ¿Sí? No se olvide. Nosotros ya tenemos una tablita de retenciones. ¿Sí? Dependiendo del tipo de bien, producto o servicio, en el Ecuador tenemos retenciones diferenciadas. En otros países es mucho más sencillo, que tienen una sola retención para bienes o servicios. Pero son impuestos que se generan normalmente de forma similar casi en todos los países. Al igual que el IVA. Lo único que varía de un país a otro país es la tasa. El Ecuador, por ejemplo, tiene una tasa del 12%, que se podría decir es de las tasas más bajas que existen en América Latina. Solo Panamá tiene una tasa mucho más baja de IVA. El resto todos tienen un 16, 18, 22%, dependiendo del país. Muy bien, acá generamos ahora un pago de servicios básicos. Nos vamos a la transacción 3. Dice, el 3 de enero del 2020, la compañía paga agua, luz y teléfono por $40. Este es un registro mucho más sencillo y en este caso el soporte va a ser la planilla que recibe de la entidad pública, de teléfono, del agua potable, del internet. Entonces en este caso es un gasto que recibe la compañía, el servicio de energía, ¿sí?, para poder operar, para poder realizar sus operaciones, para poder generar ingresos. Recuerde que todo gasto me ayuda a generar beneficios económicos, ingresos. En este caso, sin luz, la empresa no podría trabajar. La diferencia, como nos había explicado anteriormente, entre gasto y activo está en la palabrita control. Los activos se controlan. Los gastos, una vez de que yo ya recibo el servicio eléctrico de ese mes, entonces ya no tengo el control. Tengo que esperar al mes siguiente para volver a recibir nuevamente este servicio. Entonces, este es un servicio básico y todos los servicios básicos que recibe la compañía son gastos. Vamos a encontrarnos a cientos tipos de esta naturaleza en cualquier texto de investigación. ¿Qué recibe la compañía entonces? El beneficio, el servicio básico. ¿Qué entrega? La caja, el efectivo, el banco en el pago correspondiente. 4. Esta ya es una transacción comercial
un poquito más compleja. En este caso la compañía va a adquirir inventarios, ¿sí? Pero estos inventarios los va a pagar el 60% de contado y el 40% lo va a pagar a crédito. ¿Sí? Crédito puede ser 30 días después, 45 días después, 60 días después, 180 días después. ¿Qué quiere decir? Que el proveedor es el que le vende a la empresa ese inventario, le dice, le doy este crédito de estos días para que usted me pueda pagar. Quiere decir que me considera un cliente importante que ha decidido darme crédito, porque no es fácil que una compañía obtenga crédito de su proveedor. Es muy complejo. El crédito se lo gana con mucho esfuerzo y con un buen comportamiento de pagos hacia ese proveedor. Bueno, en este caso esta transacción también es una transacción que es gravada con IVA. Todos los intercambios de bienes o servicios, a menos que estén dentro de las excepciones que establece la norma para tarifa cero o no sujetos de IVA, todos graban IVA, pero todas estas transacciones comerciales de por sí lo hacen. Bueno, ¿cuál sería el registro contable de esta transacción de compra de $10,000? Bueno, primero, ¿qué recibe la compañía? El inventario. Recuerde que el inventario es un activo de naturaleza deudora. Es un activo corriente que va a ser vendido o consumido en el futuro. ¿Sí? Es un activo que yo controlo y desde luego que va a ayudar a generar ingresos. Ahora, este inventario, ¿sí?, ingresa a la compañía. Recibe la compañía este inventario. ¿Cuánto vale el inventario? $10,000. Pero claro, yo tengo que pagar el IVA. Si cada vez que yo compro algo, la empresa me factura ese IVA adicional. Entonces, el IVA de estos $10,000, el 12% equivalente, es $1,200, que yo le voy a registrar como una cuenta por cobrar al servicio de rentas internas, ¿sí?, para poder utilizarlo, como les había dicho, como un crédito tributario en el futuro. La contrapartida, el 60% efectivo, y la diferencia va a ser el instrumento financiero que yo le entrego al cliente. En este caso, al proveedor, es el instrumento financiero que me entrega el proveedor, que sería $4,440. Siempre recuerde, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, el efectivo, son instrumentos financieros. Desde que aprendemos la contabilidad, nos debemos grabar cuáles son los instrumentos financieros básicos que están en la contabilidad, y en la contabilidad tenemos el efectivo, las cuentas por cobrar, los proveedores, que en este caso es una cuenta por pagar. Y desde luego generamos la retención. ¿Qué quiere decir eso? Que de la misma manera, esto quiere decir que yo le retengo al cliente del valor por pagar, ¿sí?, que tengo que pagarle a él, $100. Y estos $100 yo le voy a pagar directamente al servicio de rentas internas. Para el proveedor eso va a ser un anticipo de impuesto a la renta. Pero bueno, en este caso para nosotros estamos obligados a hacer esta retención y desde luego a pagar esta retención al SRI. ¿Qué garantiza esto? Bueno, esto sobre todo garantiza que las transacciones cumplan con esta legalidad que se llama facturación y obligatoriedad para emitir factura, ¿sí? Lo que el fisco quiere a través de este tipo de reglas tributarias es que todas las compañías se formalicen, que no existan compañías que vendan algo por fuera, o sea, que no facturen, quiere decir por fuera, sino que todas las transacciones estén facturadas. Y si alguna compañía, por ejemplo, compra un inventario, ¿sí?, y resulta que yo no tengo esta retención, yo no tengo este IVA, entonces en algún momento determinado en una revisión tributaria, el fisco me podría sancionar, me podría glosar, ¿sí?, castigar de forma muy severa. Entonces la retención es obligatoria. Esta retención equivale al 1%, ¿sí?, del valor facturado. Y yo le voy a restar del valor que le tengo que pagar al proveedor para pagarle yo directamente ese valor al fisco. 5.
Se vende mercadería a una empresa por $3,000, 50% al contado y 50% al crédito. Bueno, el crédito, la modalidad de vender de contado, de vender de crédito, es muy usual. Yo he decidido mezclarles en estos modelos de una vez las dos. Parte se cobra en efectivo y parte lo que tengo es un instrumento financiero, una cuenta por cobrar. Eso es lo que ingresa a la empresa. Un instrumento financiero, un título que me da el derecho en el futuro de cobrar ese flujo de caja a ese cliente. En cambio, al contrario, una cuenta por pagar es un instrumento financiero que también representa un título de deuda, sí, pero que me obliga a mí a pagarle en el futuro, cuando se cumple el plazo de crédito, ese flujo de caja o el efectivo al cliente. Bueno, sencillito, como les decía inicialmente, ya hay transacciones tipo. Cuando yo genero un ingreso, entonces la contrapartida sería débito a efectivo o cuentas por cobrar. En este caso le puse las dos para que de una vez usted ya lo vaya mirando. La retención en la fuente, ¿sí? Al igual que yo le retuve a mi cliente, le retuve al proveedor el 1% en el valor que tenía que pagar en la transacción anterior, ahora mi cliente hace lo mismo, me retiene el 1%, ¿sí?, del valor que él me tiene que pagar. Y él paga ese valor directamente al fisco y yo luego este valor lo puedo utilizar para pagar mi impuesto a la renta en ese ejercicio económico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bancos, 1680, que representa el 50%, y luego el otro 50% va a estar en el instrumento financiero que se llama cuenta por cobrar, ¿sí?, y la retención del 1%. ¿Qué sale? ¿Qué le entrego al cliente? La venta, el ingreso. ¿Qué registro como contrapartida? Mi ingreso y desde luego el IVA. ¿Sí? Nos vamos a tener que acostumbrar siempre a IVA, retención. IVA, retención. Toda transacción comercial tiene sus dos componentes tributarios. Yo les voy a hacer llegar unas dos presentaciones muy sencillitas de IVA y de impuesto a la renta, ¿sí?, para que usted ya los pueda ir mirando y para cuando ya nos toque hablar de este tema de IVA y renta específicamente más adelante en los siguientes módulos, estar ya un poquito más familiarizados. Pero claro, como les había dicho, en contabilidad financiera hay que cumplir ciertas asociaciones. Y una de esas es que yo no podría registrar un ingreso por venta de bienes sin tener el costo correspondiente. Para la NIF, para el fisco, en este caso que piensan igual, ingreso registrado, en este caso, es igual a bien transferido o servicio prestado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo facturo una transacción de venta de bienes, de inventarios, entonces yo le debo haber transferido ese inventario al cliente. Entonces, no puede existir ingreso sin costo. Es por ello que en este caso yo reconozco el costo del inventario que le estoy transfiriendo al cliente y doy de baja ese inventario de mi bodega. Claro, porque ese inventario ya salió de mi bodega y se fue para el cliente. Entonces, ¿qué es lo que le estoy entregando yo aquí en este caso al cliente? El inventario. ¿Y qué recibo? ¿Qué recibe la empresa? El costo. ¿Sí? No se olvide de eso. Continuamos. Dice la compañía, bueno, 7, la factura 20 no retiene IVA. Luego, ¿qué tenemos acá? La compañía adquiere un vehículo, sí, en $20,000. Bueno, si el vehículo va a ser utilizado para distribuir, para realizar actividades operativas de la compañía, entonces cumple con la definición de propiedad, planta y equipo. O sea, viene a ser lo que en contabilidad financiera se llama un bien de uso. Y a los bienes de uso, históricamente en contabilidad en América Latina se les ha llamado propiedad, planta y equipo o activos fijos. Bueno, este vehículo va a ser parte de este grupo contable muy importante que se llama propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿qué recibe la empresa? El vehículo para su uso. ¿Cuál es la documentación de soporte? Siempre va a ser la factura, no se olvide.
$20,000, claro, como se trata de un bien, yo tengo que pagar el IVA, $2,400. Le pago al cliente la parte que corresponde en efectivo, de acuerdo a las condiciones establecidas en la transacción, ¿sí? Y adicionalmente genero la retención correspondiente. Luego, recuerde, toda transacción, impuestos, retención. Luego pagamos un arriendo de $1,000. Bueno, ¿qué hacemos en este arriendo? Registramos que recibe la compañía, el servicio, el derecho de usar ese activo, ¿sí? Que no es mío, sino es de un tercero. En este caso, bajo la NIF para pymes, que son el 99.9% de compañías en el mundo, todavía los arrendamientos se tratan como un gasto. En algún momento hemos de hablar cuál es el tratamiento contable que en cambio tienen las compañías que aplican NIF completas, que para ese tipo de empresas ya no se trata de un gasto, pero por suerte para la mayoría todavía es simple. Registro el gasto arriendo, genero el IVA, le pago a mi arrendatario el valor y restado desde luego la retención. En este caso ya la retención que yo le retengo, le descuento al cliente de su factura para pagarle al servicio de rentas internas, ya no es del 1%, sino del 8%. Bien, terminada la primera parte. Gracias.